Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta al canal de Shadowverse se vuelve en español. Hoy os traemos un deck competitivo para Forestcraft de control. Así que vamos a empezar, aquí tengo todas las cartas que necesitáis. No es un deck asequible, para que lo tengáis en cuenta. Es un deck para ir mejorándolo de a poco, ir comprando las cartas que necesitas. Veremos algunas cartas que sí que vienen incluidas en el Starter Deck, pero la gran mayoría están cambiadas y son cartas que se van a jugar durante bastante tiempo. Si invertís ahora, es un deck que os va a funcionar durante las próximas expansiones, incluso diría. Así que vamos a empezar. Los costes 1. Empezamos con la guía de la naturaleza, que básicamente lo que tiene que hacer es seleccionar una carta en el campo y la devuelves a tu mano y robas una carta, ¿vale? Tenemos el Chill Mave, que hace juego con esta carta. Esta carta al entrar al campo de batalla haces 1 de daño al enemigo que tú elijas, pero cuando esta carta regresa a tu mano del campo, también seleccionas a un enemigo del campo y le haces 1 de daño, o sea, 1 de daño al bajar y 1 de daño al volver a tu mano, no cuando muere, al volver a tu mano, que esto hace combo con la guía de la naturaleza. Vale, vais viendo por dónde va este deck. Ok, vamos con Harvest Festival. Pagas 1, lo metes al campo, lo activas pagando otro 1, lo envías al cementerio, tu líder gana 1 de vida y cuando esta carta abandona el campo de batalla, robas una carta. Esta carta, en vez de sacrificarla, también puedes hacer combo con la guía de la naturaleza para robar una carta y luego la vuelves a invocar. La vuelves a sacar otra vez porque puedes volver a hacer combo si tienes otra guía de naturaleza para devolver la carta a tu mano, porque no hace falta destruirla para robar la carta, simplemente que abandono el campo. Pero si quieres recuperar un punto de vida, bueno, puedes pagar 1 y recuperas 1 de vida. Luego tenemos una carta que se llama Bell Ringer Angel. 3 en el mazo, siempre, en casi todos los mazos a día de hoy, en todos los decks, al ser una carta neutral, se va a tener que jugar. Esta carta tiene guardia, es un coste 1 y cuando muere robas una carta. Genera robo, es un precio barato para empezar la partida, es perfecta. A día de hoy está en casi todos los decks. No he dicho, pero de la guía de naturaleza vais a llevar 3 cartas. El Chief May vais a llevar también 3 cartas. Harvest Festival también vais a llevar 3 cartas. El Ben Ringer también vas a llevar 3 cartas. Vamos con Fairy Circle, vas a llevar 2 copias. Por coste 1 lo que hace es ponerte 3 tokens de hada en tu ex área. No está mal, vas llenando tu ex área y solo es un coste 1 por 3 hadas. Ok. Seguimos con el arquero, el Archer, 2 copias. Por coste 1 lo puedes evolucionar, pero lo que más nos interesa es que cada vez que un follower tuyo entra al campo de batalla, seleccionas a un enemigo y le haces 1 de daño, ¿vale? Si tenemos el arquero en el campo y bajamos el Chief May, ¿vale? Esto al entrar al campo va a ser 1 de daño y por efecto de esta arquera vas a hacer otro punto de daño. O sea, ya estamos hablando de que vas a hacer 2 puntos de daño a un follower enemigo, que no está nada mal. Y ya, si tenemos esto, volvemos a repetir el combo. Haces otro punto de daño más y otro punto de daño. Estamos hablando de 4 puntos de daño solo por entrar en combate sin meterse en ninguna pelea. No está nada mal. Tenemos a Fairy Whisper. De esto vamos a llevar 2 copias. Cuando entra al campo de batalla, invocas un token arriba, no en la ex área. Pero también tiene otro efecto que también te invoca un token en la ex área. O sea, estamos hablando de 2 tokens de hada, uno arriba y uno abajo. Por coste 2, no está nada mal, llevamos 2 copias. Y recuerden, por cada hada que entraría o por cada bicho que entra al campo, y estamos hablando de otro punto de daño que hace el arquero. Nada mal. Rhinoceroach. Te puede salvar la partida en algún momento, no está nada mal. La evolución te cuesta 0, es una carta que entra con Rush. Esta carta gana daño equivalente al número de cartas que tú has jugado este turno, sin incluir esta carta, ¿vale? En plan, si en este turno has bajado 3 hadas, pum, las has reventado contra un objetivo enemigo y luego bajas otra hada, 4, lo que sea. Las cartas que hayas jugado en total se van a sumar a su daño total. Si en total has jugado 5 cartas antes de bajar al Rhinoceroach, esta carta ganaría más 5 de daño. Y entra con Rush, no está mal, se convertiría en un 6-1. De esta carta llevaremos 2 copias. Vamos con la anciana elfa. Es un coste 2. Tiene guardia y no está nada mal. Y lo que hace esta carta es que devuelves una carta de tu campo. O sea, si lo haces, porque recuerden que es una opción, no estás obligado a hacerlo. Devuelves una carta de tu campo a tu mano y esta carta gana +1/+1. Ganas +1 de daño y +1 de defensa. Que también puede hacer combo con la Elf Shield Maid. Harías lo mismo. La devuelves a tu mano. Esta carta gana el combo. Y como esta carta abandonó el campo de batalla, hace 1 de daño. Y la vuelves a meter por un coste 1. Estamos haciendo daño, sacando followers del campo y volviendo a meterlos. O sea, es daño constante. Tenemos a Elven, la princesa maga, que sin la evolución de momento solo es una carta 3-3. Ahora hablaremos de las evoluciones. De esta llevamos 2 copias. Rose Gardener. Esta carta la podréis encontrar en el Starter Deck. Vamos a jugarla con 3 copias. Es un 3-3, no está mal, pero lo que nos importa es la evolución, que hablaremos ahora. Llevamos
Execución. Execution es una carta con Quick que te va a venir muy bien. Seleccionas una carta enemiga en el campo y la destruyes. Esto no está mal para quitarte algún amuleto del enemigo o alguna carta que te esté molestando. Aparte que tiene Quick, así que puedes aprovecharla. De esta solo llevaremos una copia. Vamos con Robin Hood, que es un coste 5, ya es un coste más elevado, pero es una de las cartas que más me gustan de este deck. Robin Hood, cuando entra al campo de batalla, seleccionas un enemigo y le haces 4 de daño. 4 de daño por entrar al campo de batalla, nada mal. Y si tenemos al arquero, haríamos otro punto de daño. Ya serían 5 en total. Luego, en el mismo turno que bajar, las habilidades activables se pueden usar, así que podemos girar la carta y pagar 1 y seleccionamos un líder, seleccionamos un follower enemigo en el campo y le hacemos 4 de daño. Estamos hablando de que si tienes 6 puntos en ese turno, 6 play points, puedes hacer hasta 8 de daño solo con bajar a Robin Hood. Muy buena carta, la verdad. Llevamos 3 copias de Robin Hood y seguimos con Arya. La princesa Faye. la princesa de las hadas. Es una carta que cuesta 6, tiene guardia, llevamos 3 copias, esta te viene con el starter deck, no hay otra forma de conseguirlo, no viene comprando sobres. Tiene fanfarria, cuando entra al campo puedes invocar hasta 9 hadas tanto en tu campo de batalla como en tu ex área. Y esto lo leí en la página oficial y tú eliges si quieres poner las 9 hadas. En plan, si quieres poner 3 arriba y 2 abajo, listo, en plan, por si a lo mejor te haces tapón y no quieres hacerte tapón de campo porque quieres sacar otra cosa luego. Vale. Mientras que esta carta permanezca en el campo, todas tus hadas pixie, todos tus pixie followers, ¿vale? Todos tus pixie followers ganarán Rush, que no está nada mal. No especifica que sean los tokens, hay cartas que sí especifican que solo los tokens ganan Rush. Pero esta te dice que todos tus pixie followers ganarán Rush, no está nada mal. Aparte que tiene guardia y te puede proteger en caso de emergencia. Es una muy buena carta para plagar campo rápidamente. Seguimos con Silver Ball. Esta es una carta que te puede ganar la partida en cualquier momento o sacarte una buena circunstancia. Aparte que es una carta con Quick. Es un coste 7 de la que solo llevaremos 2 copias. Seleccionas al líder enemigo o un follower enemigo en el campo. Robas cartas igual al daño del enemigo seleccionado y le haces daño equivalente al número de cartas que tienes en tu mano. En plan, si tienes 8 cartas en la mano, ¡pum! Le haces 8 de daño a la carta que has elegido. Obviamente, si eliges al líder, como el líder no tiene daño, obviamente no vas a robar ninguna carta. Así que le harás daño al líder equivalente al número de cartas que tú ya tengas en la mano, ¿vale? Esta carta puedes hacer, en plan, si tú tienes ahora mismo 7 cartas en la mano y al enemigo que has seleccionado tiene 5 de daño, entonces robarías 5 cartas. ¿Qué pasa? Que tendrías en la mano 12 cartas, ¿vale? Le harías 12 de daño al enemigo. Pero obviamente tu límite de cartas al final de tu turno tiene que ser 7. O sea que tendrías que descartar esas 5 cartas que has robado. Hasta quedarte con 7 al final de tu turno, obviamente. Si las puedes gastar antes de que acabe tu turno, pues genial. Y ahora vamos con la carta más cara de todo el deck, que es la Reina de las Rosas, la Queen Rose, que vamos a llevar 3 copias. Este es para juego tardío, si es que se llega a alargar la partida hasta el final. Cuando entra al campo, seleccionas un número de Pixies followers en tu ex área, seleccionas el número que tú quieras, si solo quieres 1, si quieres 2, lo que tú quieras, ¿vale? Y los transformas en Thor Burst Tokens. Son unos tokens que básicamente hacen daño al rival. Un segundo que os lo voy a enseñar en pantalla. Vale, Thor Burst es un coste 2. Puede convertir, o sea, conviertes todas las Pixie area, que tengas en tu ex área y las convierte en Thor Burst. Thor Burst, ¿qué hace? Por coste 2 seleccionas al líder enemigo o a un enemigo en el campo y le haces 3 de daño. Y aparte, robas una carta. O sea que imaginaos, tenéis 5 tokens de hadas y las conviertes en 5 Thor Burst. Estaríamos hablando de 15 de daño al líder y 5 cartas robadas si lo puedes pagar. Y diréis, vale, pero la carta, invocarla cuesta 8, es carísima. ¿Qué pasa? Que esta carta, al entrar en el campo, la puedes girar y activar su efecto. Recuperas X play points, X equivale al número de Thor Burst tokens que tienes en tu área. Puedes recuperar hasta 5 play points en ese turno. Si es que conviertes a 5 hadas que tengas en tu ex área, ¿no? Y con 5 puntos al menos podremos gastar 2 Thor Burst, haciéndole 6 de daño al líder enemigo. No está nada mal, es una carta muy buena que le puede dar la vuelta completamente a la partida. La Rose Queen. Ahora sí, hablemos de las evoluciones. Las evoluciones, tenemos al Rhinoceroach evolucionado, que esta carta al evolucionar seleccionas uno de los efectos que te vienen en la carta. 1. Le das a este seguidor Storm. Y recuerden que esta carta se bufa de daño del número de cartas que has jugado. Imagina que es un 5-5 o un 6-6.
estaríamos hablando de que en ese mismo turno que baja puede atacar directamente al líder, evolucionándolo. O su segunda opción es seleccionas a un enemigo en el campo y le haces daño equivalente al daño de esta carta. Que no está mal, recuerden que esta carta solo gana daño, no gana vida, sigue siendo una carta con 1 de defensa, pero te puede salvar la partida para un momento de crisis, o para eliminar una carta muy tocha sin romper tu Rhinoceroach. No está nada mal, es una muy buena carta que se puede jugar en casos extremos, ¿no? Seguimos con la evolución de Ross Gardener, que es una carta muy buena. Cuando evoluciona, seleccionas una carta enemiga en el campo y la devuelves a su mano, y si has hecho combo de 3, robas una carta. El combo es básicamente, recuerden que cuando tú bajas cartas, en plan subes una hada al campo de batalla, eso es un combo, subes otra al combo. Cada vez que invocas algo al campo de batalla es un combo. Si has hecho el combo 3 en ese turno, luego lo evolucionas y robas una carta gratis. Seguimos con Elven Prince Mage. Cuando esta carta evoluciona, pone 2 Fairy Whip tokens en tu ex área. Los Fairy Whip son cartas que tienen 1 de daño y 1 de defensa, igual que los tokens de hada, pero son de coste 0, no te cuesta nada subirlos al campo, o sea que es muy buena. Seguimos con la evolución del ángel, Bellringer Angel. Cuando esta carta evoluciona, seleccionas un follower enemigo en el campo y le haces 2 de daño. Le hace 2 de daño solo por evolucionar, sigue teniendo guardia y cuando muere vas a seguir robando una carta, pero no tiene daño igualmente, es una carta que no tiene daño, que solo sirve para defenderte, robar carta y encima si la evolucionas, en un caso que necesites le puedes hacer 2 de daño al rival, que no está nada mal. Seguimos con la evolución de la anciana elfa, que tiene guardia, y cuando evoluciona regresas otra vez una carta de tu campo a tu mano. No, perdón, regresas another card on your... Sí, de tu campo a tu mano de vuelta y recibe esta carta +1/+1. Si ya lo hicimos antes, al bajarla sería una 3/3, o sea que al bajarla ahora se convertiría en un 5/5, porque tendría +2/2 por haberlo hecho antes. Y volveríamos a hacer el combo con esta carta si sigue todavía en el campo, con el Chief Mate, que seguramente lo tengamos porque llevamos 3 copias. O con la arquera para que cada vez que entre una carta nueva haga 1 de daño, que no está nada mal. Y por último la evolución de la arquera. Cada vez que otro follower entre al campo de batalla, selecciona hasta 2 enemigos en el campo y le haces 1 de daño. Esta es una muy buena carta para que solo se quede en el campo, no para que la uses para atacar directamente. Lo que nos importa es su efecto. Además es una carta que se puede defender bien porque tiene 4 de defensa para sobrevivir a algún que otro ataque del enemigo que evada su posición, que no está básicamente en posición de ataque, ¿no? Y cuando evoluciona básicamente, en vez de ser 1 y 1, haríamos en vez de hacer solo 1 de daño a un follower enemigo, le haríamos hasta 2 de daño en enemigos divididos, en plan 1 a 1 y otro a otro. Y esto sería un deck competitivo de Forestcraft. Espero que os haya gustado. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos, que podéis dejar un enorme like. El día de mañana saldrá un gameplay de este deck, así que lo podréis ver cómo se puede jugar desde primera mano. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Suscríbanse si quieren más contenido de Shadowverse se vuelve en español. Hasta el siguiente.